Hola, supongo que nos conocéis, pues somos Pedro y Nat y vamos a empezar con unos talleres de adjudicación de CEMO de la República Dominicana 25 para pues aclarar algunos de los cambios que hemos introducido en el manual y pues maximizar un poco la capacidad de las personas para involucrarse con ellos y pues hemos escuchado cambios que nos habéis sugerido, hemos respondido dudas y ahora pues queremos simplemente pues ampliar con ese compromiso de ser lo más claros posible. En este vídeo concretamente nos vamos a centrar en las actualizaciones que hemos hecho sobre los discursos de látigo y sobre la ponderación de extensiones, empezando principalmente con lo de látigo. En este respecto, creemos que es importante aclarar que en realidad las actualizaciones del manual sobre los discursos de Latio, bueno, también los de ponderaciones, pero concretamente los de Latio, no hemos hecho cambios radicales. En realidad, solo hemos hecho aclaraciones de realidades que ya sucedían y que ya estaban reguladas, ¿no? La idea de pues, nuevas explicaciones de impactos o de argumentos que estaban presentados en la extensión, ahora también entran los mecanismos que están explícitamente reconocidos en el nuevo manual. O las nuevas explicaciones de importancia también pueden entenderse como los nuevos encuadres, en algunos sentidos, que están explícitamente reconocidos, ¿no? Entonces, ha sido más el recoger una prácticas que ya existían en el circuito y darles más seguridad jurídica para que la interpretación del manual sea más fiel. Pero bueno, vamos a ver ahora también qué cosas son las que explícitamente sí se pueden hacer en látigo y las que no se pueden, cuando quieras. Va, pues como dijo Pedro en una pequeña introducción, vamos a hablar particularmente de látigos para esta primera parte del taller y después hablaremos de ponderaciones y otros cambios. Habiendo dicho eso, nos han llegado varias dudas sobre cómo se ve explícitamente las cosas que son permisibles en el látigo y las cosas que no. El manual ya lo regula desde hace mucho tiempo, pero lo que definitivamente no puede ser tomado en cuenta, al igual que cómo ha funcionado a lo largo del tiempo, es argumentación completamente nueva. Es decir, algo que la extensión no haya explicado razonablemente, o algo que no se podía intuir razonablemente de la extensión. Entonces, si yo tengo un argumento sobre, no lo sé, en una moción sobre prohibir cigarros y hablo de algo completamente novedoso como la prohibición de otra cosa, no podría ser tomado en cuenta en los nativos. Eh, ¿Qué sigue siendo posible y se debe tomar en cuenta como parte de los nativos? Nuevas defensas de argumentos desarrollados, porque son explicaciones que ya están razonablemente dadas, asumiblemente en el discurso de extensión. Digo, no tenemos un debate formalmente aquí para explicar qué cosas y qué no, pero sí son explicaciones que ya estaban en el debate de las cámaras bajas y el látigo encuentra nuevas defensas de esos argumentos. Entonces es razonable y es entendido como una forma de seguir extendiendo el caso. Nuevas explicaciones para argumentos hechos previamente también es plausible, simplemente porque ya han sido suficientemente presentados. Y quiero romper un poco con la lógica de que estas cosas sean admisibles, que de hecho ya estaba regulado desde el manual del año pasado, pero un poco para entender el contexto más a fondo de por qué son permisibles. Y es que razonablemente en el debate sobre todo de bajas, porque estamos hablando de látigos, eh, ya ha habido una posibilidad con argumentos presentados de la bancada contraria o de blindar su caso frente a estos argumentos o de razonablemente entender qué era lo que estaba explicando la extensionista para responder holísticamente a lo que razonablemente podría venir en el látigo. Entonces, esas explicaciones, a pesar de ser nuevas defensas, son cosas que devienen de la misma lógica que el discurso de extensión y por ende se asume que la bancada contraria tiene la capacidad de responder a esto eh, dentro de lo que es razonable sin que sea algo extremadamente novedoso. Obviamente nuevos ejemplos para apoyar argumentos existentes. Esto siempre ha pasado. Creo que es muy común en el circuito que los látigos suelen desarrollar este tipo de cosas. Nuevas refutaciones. De hecho, hay esta concepción generalizada de que los látigos hacen un trabajo usualmente más refutativo. Obviamente depende del tipo de extensión, pero generalmente los látigos siempre tienen nuevas refutaciones, así que creo que eso ni de facto cambia nada y creo que es algo a lo que razonablemente hemos estado acostumbrados y acostumbrados. Nuevas explicaciones sobre el impacto o la priorización de líneas argumentales existentes, entonces nuevos impactos, ponderaciones de por qué una cosa es mejor que otra, por qué debería ser más valorada en el debate, cualquier cosa que razonablemente se espere de lo que quería dar a entender el extensionista previamente o la extensionista previamente. Y esto es un poco como
sí tenemos una moción sobre prohibir, por ejemplo, alcohol, y la extensionista dice que razonablemente es necesario prohibirlo porque va en contra del bienestar de las personas. Y luego Látigo saca una caracterización o una explicación de por qué esto es particularmente malo para los niños que consumen alcohol. Se entiende que es algo que razonablemente la extensionista quería dar a entender dentro de la extensión, a pesar de no haber estado dicho de manera explícita, que no es totalmente novedoso y es algo que pudo haber sido razonablemente pensado también por oposición para responderse. ¿Qué entonces es el matiz de lo que cambia en el manual? Que ha sido una de las dudas que nos han llegado, y es nuevos encuadres. Um, ¿Y cómo hacer un encuadre nuevo? Usualmente un encuadre o la manera en la que debería juzgarse es con la lógica de encuadres competitivos que está en el manual, que es otra sección del manual completamente distinta. Pero los encuadres o los reencuadres, sobre todo en las cámaras bajas, vienen de romper con una lógica que ya estaba razonablemente probada por el resto del debate para explicar o explicar esos casos con nuevos como zoomings a realidades específicas de lo que está ocurriendo en el debate. Para ser un poco más explícita con cómo se ven los nuevos encuadres, y darles un ejemplo muy claro de lo que es admisible como un nuevo encuadre, tenemos una moción un poco preparada en este sentido. Entonces, la moción es, esta casa apoya el auge de la derecha. Baja de gobierno tiene un encuadre sobre que esto tiene una pérdida de masa de votante por la falta de representación que implica para las personas que han votado sistemáticamente por la derecha, y como antes hay una pérdida en la falta de la representación. Y eso está explicado razonablemente por la extensión. Y luego hay una explicación también en la extensión de nuevas caracterizaciones sobre cómo se ve esa pérdida de masa votante y que la gente tiene una tendencia a saltar hacia la izquierda cuando la derecha no los está representando razonablemente. Un nuevo encuadre del látigo que es admisible y que puede ser razonablemente juzgado es sobre el capitalismo influyendo sobre la pérdida de la masa votante y cómo el capitalismo ha hecho que las personas tengan una tendencia a elegir a la izquierda por encima de la derecha. Que si se fijan, está razonablemente entendido a partir de la extensionista, que esto podría haber salido porque es de nuevo una extensión de lo que sucedía con la pérdida de masa votante, pero específicamente con un encuadre sobre cómo el capitalismo influencia este tipo de cosas. Entonces, esto es la manera en la que un encuadre nuevo podría verse y comprenderse dentro del látigo, sin ser material extremadamente novedoso y que puede seguir siendo juzgado por las juezas. Así que este tipo de cosas no deberían de ser descartadas, porque lo que el manual también nos dice es, cuando razonablemente hay una explicación, eh, sí, cuando razonablemente hay una explicación que es absolutamente novedosa, debe ser descartada 100%, pero en este tipo de casos específicos, como el encuadre que les pone hace un momento, entonces puede seguir siendo tomado en cuenta como argumentación. Les dejo ahora con Pedro de nuevo. Sí. Por completar un poco, muchas veces estos encuadres se ven como hacer énfasis énfasis específico en algunos escenarios particulares o en actores particulares, pero sin dejar de tener en cuenta la misma lógica de la que estaba en el discurso de extensión. Así que solamente por centrar el discurso en algo diferente a lo que ponía el foco la persona extensionista, no se está rompiendo con la lógica de que se está siendo coherente y es derivable de la extensión. ¿Qué cosa sí que sería algo que no sería permisible como un nuevo encuadre en el discurso del arte? En este mismo caso de esta casa apoya el auge de la derecha, si la extensión estaba relacionada con la masa de votantes, la falta de representación y pues como el hueco que se está cubriendo en este sentido, no sería permisible que el látigo pues introdujera un encuadre que estuviera relacionado con que de hecho la derecha es mejor que la izquierda porque, por ejemplo, la izquierda suele tender al extremo. Esa lógica valorativa sobre una ideología por encima de otra no es derivable de lógicas de representación y de pérdida o aumento de, o sea, de votantes. Así que eso no sería un nuevo encuadre permisible por sí solo. Al menos no si no es una respuesta directa al contenido que ya se daba en el debate. Porque es cierto que el látigo tiene que tener contribuciones que sean derivables de la extensión en lo que a su caso se refiere. Pero otra forma de tener contenido legítimo en látigo es como una respuesta directa al contenido que ya se da en el debate, ¿no? No solo que sean potenciaciones derivables de su discurso, de instancia, plausibilidad, como encuadres, etcétera, sino respuestas directas al material. Que ojo, aquí se incluyen refutaciones directas o interacciones del material de extensión con el material de otras cámaras,
pero no giros radicales del debate, solamente porque convenientemente un giro radical podría imponerse sobre el material de otras cámaras, porque solo con el discurso de látigo no hay oportunidad de interacción de otras cámaras para poner e imponerse, ¿no? Entonces, esa lógica de hablar de la valoración del extremismo en la izquierda, si no respondía muy directamente a otras cargas que hubiesen salido en otras partes del debate y no era derivable de la extensión, no sería válido. Es importante también hacer la matización de que no es solo derivable de extensión, sino también derivable del resto de lógicas del debate para dar oportunidades de engage a los equipos. Y bueno, ahora vamos a pasar con la parte de extensiones, con los análisis que hemos hablado sobre explicaciones implícitas de importancia, y para eso empezamos con... Gracias, Pedro. Una de las dudas que nos llegaba era sobre cómo evaluar el cambio del manual respecto de la eliminación de una frase que decía que los equipos en las bajas tenían que ponderarse explícitamente con su alta para ganar el debate. Y aquí hay que entender un poquito que hay casos que ganan en sí mismo o por sí solos. ¿Cómo suelen verse este tipo de casos que ganan por sí mismos? Lo primero es una extensión que está claramente posicionada y probablemente esto es algo que escuchen bastante en sus retroalimentaciones sobre posicionar la extensión. ¿Para qué se refiere esto? Una extensión que está bien posicionada resuelve algo en el debate o tiene una explicación muy evidente de qué es lo que está resolviendo en la ronda. Hay un error en las cámaras altas y esta extensión lo resuelve por estas lógicas. Hay explicaciones faltantes en mi cámara alta y estas explicaciones son necesarias para resolver su caso. Hay dudas razonables de oposición al caso de alta de gobierno y estas respuestas son necesarias para blindar el caso. Entonces son extensiones que claramente resuelven estas cosas dentro del debate. Mucho ojo que, y sobre todo si estamos empezando a juzgar, a veces cuesta un poco de trabajo identificar este tipo de cosas que son implícitas. Pero muchos equipos razonablemente usan este tipo de estrategias de una manera que no es explícita, pero para nosotras como juezas, sí es razonable identificar que las extensiones o los casos están resolviendo algo en la ronda. Y ese es un caso que gana por sí mismo. Esto es importante porque si bien el discurso del látigo puede, o el discurso de extensión, es decir, toda la cámara baja, puede hacer un esfuerzo por ponderar que es una estrategia alternativa que el manual. Hola, Después la conexión, ¿no? No fui yo. sí, no, todo está bien. Pero me quedé en Vale. todos los equipos, ¿no? Sí, Sí, eso ahí me quedé yo, por lo menos. Vale. maravilloso. Ok, sí, recapitulando un poco, es una explicación que los equipos en las cámaras bajas pueden hacer, es decir, pueden posicionarse si es una estrategia que consideran relevante. No significa que tengan que hacerlo para ganar el debate. Obviamente, las ponderaciones casi siempre van a ser necesarias en la ronda, porque los equipos quieren hacerlo para ser más comparativos, pero no necesitan hacerlo para ganar la ronda. Y ese es el matiz o el cambio que el manual permite a partir del cambio de redacción que hicimos este año para que los equipos no tengan que hacerlo explícitamente para ganar. Um, Porque, como les explicaba hace un momento, hay extensiones o casos que por sí mismos ganan el debate y no es necesario hacer ese como paso extra de la ponderación. Y cumplen con una carga de la prueba que, por ejemplo, faltaba en las cámaras altas, que eso también es algo que razonablemente haría esto. Noten cómo, y lo último que quiero explicarles en este primer punto es, el manual siempre, siempre, siempre a lo largo del tiempo ha valorado este tipo de casos. Es decir, el manual valora en sí mismo las extensiones, que no son solo extensiones, sino que son extensiones ganadoras. Y es nuestra responsabilidad como juezas también hacer esos, como llenar esos huecos donde las extensiones sí están haciendo en la ronda, siempre con este razonablemente explicado por los equipos, porque a veces llenar lógicas por nuestra parte es incorrecto, evidentemente, pero también es ir afinando un poco nuestra capacidad de cuestión para identificar cuando un caso sí está haciendo algo en el debate, sobre todo si ha estado explicado por los equipos. Noten cómo esto que les digo no tiene una ponderación per se, pero sí está ponderado en el debate, a pesar de que no se haga explícitamente. Entonces, les dejo con Pedro ahora. Vale. Pues sí, más allá de los casos que son como extensiones, que son casos que ganan por sí solos, porque están resolviendo un problema del debate o están ganando por relevancia del propio posicionamiento,
no es la única forma en la que las extensiones pueden tener explicaciones implícitas de importancia y que puedan ganar el debate. En la otra forma es cuando los equipos de una cámara baja, por ejemplo, dan motivos para probar porque su caso es importante, pero no porque es explícitamente más importante de que la cámara alta, ¿vale? ¿Esto cómo se ve? Se ve con criterios de importancia que no son haciendo referencia explícitamente al material de otras cámaras, pero sí permiten cuantificar su caso. Por ejemplo, si el caso de la cámara baja hace referencia al número de personas que se ven afectadas dentro de sus impactos o al grado del daño de los impactos que acaban probando, o a la vulneración del principio que quizá ambos equipos en la misma bancada se habían propuesto probar, pero la forma en la que prueba baja de gobierno, por ejemplo, que un principio se vulnera, significativamente más persuasiva que la forma en la que lo prueba alta de gobierno, ¿vale? Entonces, el no hacer referencia a por qué un criterio es necesariamente mejor que el criterio de otra cámara, no significa que no se estén haciendo esfuerzos por comparar ambos criterios, solamente no se está haciendo de forma directa. En el manual introdujimos este año un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo en este sentido, pero vamos a revisar. En el debate, esta casa priorizaría la educación especializada por sobre la generalizada. Si alta de gobierno explica la importancia de la especialización para la inserción laboral, por ejemplo, no significa que esté buscando la mejor explicación o que sea la métrica más importante en el debate. Solamente está dando justificaciones de importancia para un criterio concreto. Entonces, baja de gobierno puede aportar mejores justificaciones por las cuales el desarrollo personal que se consigue con la educación de un tipo es más importante que el delta de inserción laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, incluso aunque no esté haciendo referencias explícitas al encuadre de alta de gobierno, baja de gobierno puede ganar la comparativa por tener mejores explicaciones, con mejores criterios, más comparativas, más relevantes, y no debería ser castigada solo por no hacer referencias explícitas a la cámara alta cuando sí está haciendo un esfuerzo de ponderación, ¿no? Esa es la otra forma en la que tenemos que fijarnos también para medir estas cosas. Que, ojo, no significa que el panel tenga que entrar de oficio, sino que tiene que haber un criterio claro, aunque no sea explícito de comparación con otras cámaras, que permita hacer esa comparativa, teniendo en cuenta que las bajas tienen pues media hora más para pensar y que tienen que hacer los esfuerzos de engage, que las cámaras altas no van a volver a intervenir en el mismo grado en el debate. Y solo nos queda una cosa por comentar, que la va a comentar. Como bien ha sido un taller breve, igual queremos lograr esto para que ustedes puedan ver estos videos de la manera más dinámica posible. Lo último que quiero comentarles, adicional a lo que ya decía Pedro en las ponderaciones, es una lógica que explicaba hace un momento. Recuerden que el panel no puede entrar de oficio, y a lo que esto se refiere es, nosotras no podemos llenar los huecos lógicos que los equipos no han completado, sobre todo si los casos por sí mismos no son ganadores, y hay que tener mucho cuidado en ponernos filtros propios para darnos cuenta si estamos viendo este tipo de cosas o no. Esto significa que a pesar de que no haya ponderaciones explícitas, las comparaciones sí tienen que ser muy claras y tienen que ser muy evidentes si los equipos van ganando, sobre todo si deciden no hacer estrategias de ponderación explícitas. Y esto es muy importante porque los equipos pueden razonablemente preferir ser explícitos, eh, sobre todo equipos que no están todavía cómodos o cómodas con una estrategia avanzada, que es hacer un caso que gane por sí mismo. Y a veces las ponderaciones son una forma en la que pueden limpiar muy claramente el caso eh, para hacer muy evidente que van ganando. Las estrategias implícitas de casos ganadores por sí mismos son estrategias más avanzadas que a veces como panel tenemos que notar muy evidentemente, pero, eh, pero que igual pueden hacerse de manera clara a pesar de ser implícitas. Entonces, el matiz es ese, es decir, los equipos pueden decidir o no hacer estas estrategias y también corren el riesgo de decidir no hacerlo y que el panel no note la diferencia con el caso que tenemos en las cámaras altas, pero va a haber casos que ganen por sí solos de manera muy evidente. Igual los equipos tienen que tener algún grado de comparación en cierta medida y da lo mismo si esta comparación se hace por sí sola en los argumentos, solamente ahora es absolutamente inadmisible. Y sí quiero ser muy clara con esto porque es una tendencia que igual hemos visto, incluso después de que salió el manual, de personas en el panel razonablemente diciendo que los equipos en las cámaras bajas pierden por no ponderarse, cuando el manual ya no permite que este tipo de cosas pasen. Entonces, tengan mucho cuidado en utilizar esto como un criterio de adjudicación, cuando es algo que razonablemente el manual no admite. No sé si Pedro quiere decir algo más. Solo una cosa que esa lógica a la inversa tampoco se puede hacer.
no, ahora las cámaras bajas tampoco son automáticamente ganadoras por sacar un caso diferente solo porque las ponderaciones no tengan que ser explícitas. Tiene que haber ese criterio de diferenciación clara, tiene que existir y tiene que ser utilizado por el panel con el mismo nivel de exigencia para dar ganador tanto a una cámara alta como a una cámara baja. Excelente aclaración, perdón. Vale, entonces eso es todo por nuestra parte. Ojalá que les haya gustado el video, que les sea útil para resolver estas dudas. Y nada, estaremos sacando más contenido respecto de los cambios que hemos hecho en el manual. Así que por favor estén al pendiente de nuestro canal. Adiós.